Dios te bendiga. Te habla el pastor Roberto Ramírez y para mí es un gusto iniciar nuevamente un curso más. Ahora es el curso de la Escuela de Intercesión y Guerra Espiritual, EIGES por sus siglas. Nuestra Escuela de Intercesión y Guerra Espiritual cuenta con los recursos para vencer los poderes de las tinieblas y formarte como un intercesor. En ella aprenderás cómo interceder con revelación, autoridad y ver así los resultados de tus oraciones. Creemos que la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, así como las aguas cubren la mar. Es por lo que seguiremos adelante para que se cumpla esta promesa y ver el crecimiento del reino de Dios y la destrucción de los poderes de las tinieblas mediante nuestras oraciones. Sabemos que Dios usará esta escuela de intercesión para llevar tu vida espiritual a otro nivel. Para avanzar en el curso debes escuchar cada uno de los audios de cada tema para luego llenar el cuestionario y así poder avanzar al siguiente tema. El tema que veremos hoy es el número 1 y es la intercesión. Toma en cuenta que cada tema incluye audio y cuestionario. Tendrás que revisarlo al final y enviarlo por correo. Este curso no tiene límite de tiempo ni hora específica para conectarte. Lo puedes hacer cuando gustes desde la comodidad de tu hogar. Y para avanzar tienes que, como decíamos, tenemos que contestar el cuestionario. Dios te bendiga y adelante, guerrero, guerrera de Dios. Avancemos en el nombre del Señor. Tema número 1, la intercesión. Cuando hablamos de intercesión nos referimos a una área muy importante de la oración. Hay un tipo de oración que consiste en interceder y a eso se refiere esta escuela. Por un lado y por otro lado, conocer sobre la guerra espiritual. Vamos a estar tocando esos dos aspectos dentro de lo que es el contexto de la oración. Y también vamos a ver una serie de clases, tipos, modos o maneras de oración a través de lo que vamos a llamar la escuela de intercesión y guerra espiritual. Vamos a estar mirando varios textos bíblicos y lo primero es que si hacemos una definición de intercesión, lo vamos a hacer de una manera breve y es ponerse en una brecha en oración. Repite conmigo, la intercesión es ponerse en una brecha en oración. Esto lo vamos a ver en la palabra de Dios, pero vamos a ver qué significa eso. Ponerse en la brecha entre una persona o personas, entiéndase personas en plural, puede ser una comunidad, puede ser una ciudad, puede ser inclusive una nación, que de alguna manera han provocado sobre sí mismas el juicio mediante sus acciones incorrectas, acciones de maldad, acciones de pecado, situaciones que no están delante de los ojos de Dios a su agrado, y la intercesión consiste en estar delante del Señor a favor de esa gente. En otras palabras, para que la misericordia de Dios venga sobre ellos y se retire todo juicio sobre sus vidas. Y entonces cuando nosotros oramos por intercesión, debemos tener ese espíritu, ese sentir, tenemos que tener esa fe y vamos a ver varios textos que nos ayudarán a conocer de lo que estamos hablando, para que cuando lo hagamos, oremos con fe y con sabiduría y entendimiento. Por ejemplo, Génesis capítulo 18, versículo 16 en adelante dice, Génesis capítulo 18, versículo 16 en adelante. Y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entendamos que cuando Abraham dice, él intercede por Gomorra, es la diagramación del libro que está tratando de tener un subtítulo de lo que es el contexto. Sin embargo, no creas que Abraham intercede por Sodoma, es palabra inspirada por Dios, sino que está tratando de decir lo que viene en ese contexto. Para que lo tengas bien claro, ahora a partir del verso 16, dice, y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba acompañándolos. Sabemos que Abraham era considerado amigo de Dios, porque Abraham era un hombre de Dios. Había sido seleccionado por Dios para dejar un legado de fe, y hasta el día de hoy nosotros somos hijos de Abraham. Y Dios dice a Abraham, literalmente, le voy a revelar a Abraham lo que voy a hacer, dice el versículo 18. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Aquí está hablando Dios del llamado que le hizo a Abraham. Él tenía un llamado especial. Abraham es la persona seleccionada, y él comprende aquí esta atención, y comprende aquí que es por fe.
Lo que quiero hacer notar es que cuando Dios se mueve para hacer algo o revelar algo a su iglesia, le revela a su gente, le revela a su pueblo. Versículo 19 dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que hagan venir a Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Sigue diciendo de Abraham que será una persona íntegra y caminará en justicia, no solamente él, sino toda su descendencia. El verso 20, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Ahí es cuando Dios le empieza a hablar a Abraham y le dice qué es lo que va a hacer y el por qué. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo Dios es el clamor de Sodoma ha llegado hasta mis oídos, hasta mi persona, y Dios está diciendo, el pecado se ha acrecentado y veré si es así, y si es así entonces será destruido, porque la gente estaba haciendo lo malo. El versículo 21 nos dice, descenderá ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Está hablando del pecado en este verso, pero el verso 22 dice, y se apartaron de ahí los varones y se fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Si nos vamos a los versos anteriores, vemos que esos varones son ángeles que estaban con Abraham. El verso 23 dice, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Allí empieza la actitud de Abraham en contra de lo que va a acontecer, y él se está preocupando por aquellas personas que son justas, o sea que no están dentro del sistema circuito de pecado, y se va a destruir toda esa nación. Él decía, entonces, ¿qué va a suceder con aquellos que no practican el pecado? Y ahí comienza ya la intercesión en un sentido. Sigue leyendo el versículo 24. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que están dentro de él. Tú sabes que Sodoma y Gomorra son el prototipo del pecado, de lo que es la homosexualidad y todas esas aberraciones contra la naturaleza. Y así estaba Sodoma y Gomorra. El pecado había crecido tanto. Yo creo que hay ciudades hoy en día que se pueden comparar con Sodoma y Gomorra, donde se ha acrecentado ese tipo de pecado, ese tipo de maldad, de aberraciones sexuales, de todo tipo. Y sabemos que todas esas cosas están delante de la presencia de Dios. Ahora tú conoces la historia de Sodoma y Gomorra. Fue destruido. Las ciudades fueron destruidas con fuego y azufre del cielo. Literalmente fue consumida porque le cayó juicio de Dios. Sigue leyendo el verso 24. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que están dentro de él. Ya Abraham empieza a interceder y empieza a hablar con Dios, porque orar es hablar con Dios. Pero en este caso es hablar de una manera como intercesor en favor de aquella gente. El versículo 25 dice, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces ahí empieza en esa intercesión, en esa oración, a hablar con Dios sobre sus atributos. Le dice, Señor, pero tú eres el juez justo de toda la tierra. Tú eres Dios y tú no vas a dar el castigo a aquel que es justo, porque tú haces justicia. Entonces cuando nosotros estamos intercediendo delante de Dios a favor de alguien, a favor de una ciudad, a favor de un pueblo, a favor de un grupo de personas determinado, tenemos que apelar a la justicia de Dios, tenemos que apelar a los atributos de Dios. ¿Cierto? Dios es amor. Dios es el juez justo de toda la tierra, ¿cierto? Dios es Dios perdonador, sigue esta idea. Entonces vamos al verso 26. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. ¿Te das cuenta cómo Dios ya está respondiendo? ¿Cómo Dios está reaccionando? Pero si Abraham, amados hermanos, no ora y no hace algún tipo de intercesión, entonces la persona que estuvo allí, que lo vamos a ver más adelante, que era justo, no iba a ser liberado de ese juicio. Quiero decirles algo, hay cosas que aquí en la tierra no sucederán si nosotros no oramos. Tú dirás, pero Dios es Dios y Él conoce todas las cosas, es cierto. Tú me dirás, Dios es Dios y Él puede hacer todas las cosas, también es cierto. Pero hay un principio de legalidad. Di conmigo, legalidad. Te lo voy a explicar rápidamente. Hay un principio legal donde Dios crea al hombre y a la mujer.
Coloca al hombre y a la mujer en el huerto del Edén. Ha creado los cielos y la tierra. Ha preparado el planeta y entonces corona su creación con el hombre, con la raza humana, con el hombre y la mujer. Y les dice, ustedes van a enseñorear sobre todo lo que está sobre la creación. Ustedes van a gobernar sobre eso y Dios le entrega un derecho legal al hombre. Cuando el hombre es tentado y la mujer también por Satanás, la palabra de Dios nos enseña que el hombre comete alta traición al acuerdo que tenía con Dios. Y entonces cede legalmente, consciente o inconscientemente, cede legalmente a Satanás toda la autoridad legal que Dios le había dado al hombre. Por esa razón la Biblia llama a Satanás como Dios en D minúscula de este mundo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que en sentido de legalidad, Satanás, el diablo, tiene control y tiene dominio sobre la tierra, sobre el planeta, sobre la creación, sobre la raza humana. Decíamos, Satanás tiene dominio, tiene control sobre la tierra, sobre el planeta, sobre la creación, sobre la raza humana. Es como si tú le entregaras un derecho legal a una persona de quién es la tierra y su plenitud, de Dios. El mundo y lo que en él habita, de quién es, de Dios. Y Dios se lo entrega al hombre, pero el hombre ese derecho legal se lo entrega a Satanás. Entonces Satanás tiene una legalidad de que él tiene dominio y autoridad. Es como si fuera un arrendamiento, como una renta. Como es su derecho legal, no se puede desalojar de ahí. Y Dios sigue los principios legales. Ahora, ¿para qué razón y por qué razón vino Cristo? Él vino para quitar esa legalidad al diablo, en un sentido, y devolverla al hombre. Pero ¿a quiénes les ha devuelto esa legalidad? Aquellos que han dado el paso y han dicho, Jesús está aquí. Jesús está aquí, en mi vida. Tú ya eres libre del pecado. Ya tú eres libre de la legalidad que el diablo tenía sobre ti. Y ahora tú tienes autoridad legal sobre Satanás y sobre todo lo que es él. Ahora tú le puedes dar la orden a Satanás y tú puedes, bajo la autoridad legal de Cristo Jesús, tener la dirección y dar la orden de las cosas. Pero hay mucha gente que no conoce que tiene esa legalidad, aún siendo cristianos, y hay un montón de gente que no son creyentes, que no son cristianos, que no han dado el paso de fe, que están bajo el yugo del pecado y la legalidad de Satanás. Hay cosas en la tierra que van a suceder como guerras, violencia, narcotráfico, asesinatos, miseria, hambre, pestes, enfermedades y un montón de cosas que van a suceder. Inclusive a nivel de naciones, a nivel de familias, de comunidades que van a acontecer y no por obra de Dios, sino por la legalidad que Satanás tiene sobre esas personas y de esos lugares y de esos sitios. Eso lo vamos a ver más profundamente cuando hablemos de guerra espiritual. Ahora, ¿cuál es nuestra función? El conocimiento que a través de nosotros, pedirle algo a Dios en oración, también en ese sentido hay algo que Dios ha establecido, de que si nosotros le pedimos, si nosotros clamamos a Dios, Dios va a intervenir. Entonces cuando Dios interviene, ahí no hay diablo que pueda. Pero si nosotros no oramos, estamos cediendo todo el control y aún la autoridad que Dios nos ha dado, no la estamos usando. Por esa razón Él dice, te doy las llaves. Repite conmigo, te doy las llaves. Las llaves es la autoridad, pero hay que usarlas en sentido de autoridad que tenemos y declarar a Dios en ese caso en sentido intercesor. Hay cosas, amados hermanos, que van a acontecer no a favor, sino en perjuicio aún de esta tierra, de esta nación, de este país, si nosotros no oramos. Ahora, si oramos, el favor de Dios se va a manifestar. O sea, yo les digo, voy a decir algo a ustedes, la oración tiene un motivo y una razón de ser, y la oración intercesora la vemos nosotros en la palabra de Dios. Y si Dios nos dice a nosotros que pidamos, y dice tantas veces que oremos, dice tantas veces que clamemos a Él, dice tantas veces que roguemos a Él, dice tantas veces y nos enseña sobre la intercesión, amados hermanos, es porque a través de la oración hay y se mueve el favor de Dios, y es la vía que Dios ha diseñado para que Él entre en el escenario de nuestras vidas. No sé si sigues la idea.
Es la vía que Dios ha diseñado para que cosas que el diablo quiere traer no acontezcan. Entonces es importante la oración. Vamos ahora al versículo 27 de este capítulo 18 de Génesis que estamos leyendo. Versículo 27 dice: Y Abraham replicó y dijo: He aquí ahora que ha comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. ¿Te das cuenta? Cuando tú estás en la intercesión, tú conoces tu condición delante de Dios. Cierto, tú no vienes a reclamarle cosas a Dios. Tú conoces tu condición y tú sabes que Dios es Dios. Pero sí puedes entrar en la confianza por cuanto conoces a Dios, de pedirle a Él, de interceder, de clamar a Dios para que su favor venga y el juicio sea retirado. Todo lo que hace el pecado, todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y dice la palabra del Señor, y la paga del pecado es muerte. Y todo lo que es muerte está hablando de juicio. En ese sentido, no pienses que una oración, una familia o una persona van a estar en el pecado y no va a venir juicio. Sabes que va a venir juicio si no se está caminando correctamente. Sodoma y Gomorra era una ilustración de eso. Pero vamos a leer ahora el versículo 28, ¿qué nos dice? Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré, si hallare ahí 45. Abraham está ahí negociando el asunto. Es que está intercediendo, apelando a la bondad de Dios, a los atributos de Dios, a la misericordia de Dios. Es muy fácil decir que el diablo se los lleve a todos, pero no, él está intercediendo. Oye bien, él está preguntando si hay algún justo. ¿Tú vas a destruir la ciudad? Entiende que todo aquel que no hiciere pecado no sería destruido. Entendamos que Abraham está apelando a la justicia de Dios. ¿Habrá gente así en nuestra iglesia? ¿Habrá gente así en nuestra colonia, en nuestro barrio? ¿Habrá gente así en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, en los lugares donde las drogas se están dañando, donde la violencia, donde la mentira, donde la miseria están dañando? ¿Habrá gente así en nuestro territorio nacional? Que nosotros podemos clamar y decir: Señor, aquí hay gente que te sirve, aquí hay gente que te busca, aquí hay gente que te ama, aquí hay gente de fe. ¿Habrá eso dentro de la iglesia? Te pedimos que retengas todo juicio sobre nuestra nación, todo juicio sobre nuestras familias, todo juicio sobre nuestras iglesias. Presta atención, 50 justos y todos los demás se salvan del juicio, aunque sean pecadores. ¿No era más fácil para Abraham decir: esos hijos del diablo que se los lleve al infierno? Que la tierra se abra y se los trague a todos porque son unos pecadores y son unos vándalos todos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a cristianos, o entre comillas cristianos, decir eso? Pero déjame decirte, el Señor tiene un gran plan con nosotros. Veamos el versículo 29. Y volvió a hablarle y dijo: quizás hallarán ahí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Versículo 30. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor. Si hablare, quizás se hallaran ahí 30. Y respondió: no lo haré si hallare ahí 30. Seguía intercediendo por esta nación. Y dijo: y aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallaran ahí 20. No la destruiré. Respondió: por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor. Si hablare solamente una vez, quizás se hallaran allí 10. No la destruiré. Respondió: por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Les decía, el Señor tiene un gran plan con nosotros, y es por ello que nos ha ceñido de gloria y autoridad. Dios hará grandes cosas a través de la iglesia. Es necesario que todo creyente sea guerrero e intercesor espiritual, pues tenemos un Dios guerrero que lucha en contra de la maldad y libra nuestras batallas. Una gran bendición nos espera.
Abraham pudo interceder por Sodoma y Gomorra, pero al no haber ningún justo en esas dos ciudades, fue destruida. El Señor tiene un gran plan para ti, pues tú eres un guerrero de Dios que luchas contra la maldad, y Él va a librar nuestras batallas. Una gran bendición te espera. Nos estamos moviendo hacia mayores niveles espirituales para el Señor, con más victorias y mejores resultados para la gloria de Dios. Estamos llevando el mensaje de salvación y el poder curativo de Dios a millones de personas con la ayuda del Internet, con la ayuda de muchas cosas que nos ha dado el Señor, que nos ha dado nuestra voz, que nos ha dado nuestra palabra, que nos ha dado nuestro testimonio, y a través de ello vamos a llevar el evangelismo a mucha gente, y vamos a ser parte de la intercesión de Dios para sanar, vamos a ser parte de la intercesión de Dios para liberar, para ganar almas para nuestro Señor. Así que piensa en el impacto que ejerce un guerrero espiritual e intercesor en las almas en todo el mundo. El apóstol Pablo escribió a los romanos en el capítulo 15, versículo 30: Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Si Pablo necesitó una oración de cobertura para su ministerio, ¿cuánto más no necesitamos nosotros de esa ayuda en estos últimos días? Porque sabemos, hermanos, que el Señor se mueve con poder y que nos da esa autoridad. Pero también sabemos, hermanos, que hay detrás de nosotros un equipo que está en oración, implorando al Señor que nos dé esa cobertura para que nuestro ministerio crezca, para que nuestro ministerio sea grande en su presencia. Las oraciones cubren al mundo. La promesa de Dios afirma, dice Jeremías capítulo 33, versículo 3, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este gran mover de Dios no será posible hasta que oremos, hasta que declaremos su gloria, hasta que declaremos su poderío y su grandeza. Espero con interés, hermano y hermana, tu colaboración como guerrero espiritual e intercesor. Juntos veremos al enemigo derrotado. Cancelemos todos sus planes a través de la oración y la declaración de la palabra para que los planes y propósitos de Dios sean establecidos en las naciones y para su iglesia. El compromiso de un intercesor y guerrero espiritual es orar todos los días al menos 15 minutos. Esto lo vamos a hacer a partir del día de mañana. Vamos a dedicarle 15 minutos a la oración y a la intercesión. Pero vamos a orarlo de una manera ordenada. Voy a darles 9 puntos por los cuales vamos a orar durante esos 15 minutos. Y vamos a orar diariamente el primer punto es atar las fuerzas de las tinieblas. Repite conmigo, atar las fuerzas de las tinieblas. Vamos a atar esas fuerzas de las tinieblas, esas potestades, esos principados y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes y sus acechanzas contra el ministerio. Es importante, hermanos, que atemos esas fuerzas para que el ministerio pueda crecer. Muchas veces vemos que el ministerio no crece o que nuestra vida espiritual no crece, y es porque esas potestades, esos principados, esas fuerzas de las tinieblas están actuando. Y por más que nos esforzamos en el Señor, esas fuerzas demoníacas están atando nuestro crecimiento cristiano. Vamos a clamar a Dios por una mayor expansión y alcance del ministerio para la liberación de los cautivos y enfermos. Por eso es necesario atar las fuerzas de las tinieblas y que el Señor nos dé el propósito de clamar a Él. 2. La protección divina. Repite conmigo, la protección divina. Que los ángeles de Dios sean asignados y que continúen siendo muro alrededor del pastor, de su ministerio, de la iglesia y de sus familias, de la familia, de todas las familias de la iglesia. Si nosotros contamos con la protección divina, esos ángeles de Dios que están asignados a nuestra iglesia van a darnos el poder para vencer toda obra de maldad, porque ellos van a interceder, ellos van a estar a nuestro favor, batallando junto con nosotros, y esa protección se dará todos los días de nuestra vida y no tendremos de qué preocuparnos porque el Señor se levantará como poderoso guerrero. 3. Que la sangre de Cristo esté sobre cada dintel y poste del ministerio. ¿Qué es esto? Que su sangre preciosa,
que fue derramada en la cruz del Calvario, esté sobre cada una de nuestras puertas y de los postes del ministerio, es decir, que nuestros hogares sean cubiertos con esa sangre del Cordero. Que los ministerios que están levantándose dentro de la iglesia sean prosperados para el beneficio de la misma. Que esa expansión se pueda dar primero dentro de nuestras familias para alcanzar nuestras colonias, para alcanzar nuestras comunidades y aún para alcanzar nuestra nación. 4. Orar para que el ministerio no carezca de finanzas, que el diablo quite sus manos de nuestra bendición. Vamos a estar orando también, hermanos, para que esas finanzas que tenemos sean más firmes, sean más fuertes. Que el Señor provea cada uno de los recursos a cada uno de nosotros, para que haya para literatura, para Biblias, para realizar campañas, para realizar liberaciones. Que el Señor se mueva con poder y que ese ministerio no carezca de finanzas. Que el diablo quite sus manos de esas bendiciones que el Señor nos está dando, que está dando a cada uno de nosotros, pero que nosotros no estamos confirmando su obra en nuestras manos, porque estamos dejando que Satanás se lleve esas bendiciones. Vamos a pedir para que nuestro ministerio de intercesión y escuela y guerra espiritual crezca para la gloria de su nombre. 5. Orar a Dios por cielos abiertos y avivamiento sobre el ministerio y el liderazgo. Vamos a estar orando también, hermanos, para que el Señor abra los cielos y obre el avivamiento en la iglesia, que empiece con nosotros, que esa semilla empiece con cada uno de nosotros, que empiece por ti, para que puedas expandirla a tu familia y tu familia la pueda expandir a la iglesia y la iglesia pueda expandirla en las colonias, con tus vecinos, con sus amigos. Que la presencia del Señor se haga multiplicar nuestros ministerios y que exista un liderazgo dentro de las familias, que exista un liderazgo dentro de cada uno de nosotros para que podamos alcanzar la vida eterna. 6. Clamar a Dios por un aumento de su presencia y su poder en campañas y en reuniones dominicales. Vamos a clamar al Señor también por un aumento de su presencia, que su presencia, desde que entremos al servicio, pueda ser manifestada y su poder se manifieste en las campañas evangelísticas que hemos de tener en este año y en las reuniones dominicales donde nos vamos a gozar declarando la gloria del Señor, donde el Señor se va a manifestar trayendo sanidad, trayendo liberación a almas que van a venir, que van a cruzar esa puerta y que nos van a dar a nosotros la satisfacción de que nuestro ministerio está creciendo en la presencia del Señor. 7. Orar diariamente por una cosecha grandiosa de almas, multiplicación y crecimiento del ministerio. Tenemos que crecer. Dios nos ha mandado crecer. Y si nosotros crecemos en la presencia del Señor, espiritualmente, va a ser más fácil que la iglesia crezca. Eso es lo que demanda el Señor. Que llevemos la semilla a la gente que la necesita, que esparzamos la semilla y que declaremos su gloria. Entonces vamos a orar diariamente por una cosecha grandiosa de almas. 8. Orar diariamente por nuestro gobierno, por nuestra nación, por los líderes de la iglesia y el renacimiento espiritual. Una de las cosas que se nos ha olvidado a nosotros en estos tiempos es orar por nuestros gobiernos, por nuestro presidente, por nuestros líderes espirituales y por el renacimiento espiritual. Nos hemos olvidado que el poder de Dios es grande y se manifiesta todos los días de nuestra vida. Oremos para que ese renacimiento espiritual vuelva a nuestra iglesia y a nuestras vidas. Y 9. Alabar a Dios por las victorias que está trayendo en la vida de su pueblo. Si nosotros cumplimos con estos 9 puntos de oración, el Señor nos está convirtiendo en hombres y mujeres que estarán intercediendo y que estarán llevando la semilla, esparciendo esa semilla y llevando almas a los pies de Cristo. Mi invitación pues en esta hora es que te vuelvas un intercesor y un guerrero espiritual. Que te vuelvas un hombre, una mujer con poder para declarar la gloria del Señor. Con esto terminamos nuestra primera clase. Que el Señor te bendiga y espero que
esta escuela, este estudio sea de bendición y para tu vida, para tu ministerio, para tu crecimiento espiritual. Amén.